de nuestra charla de por qué vamos a hablar de rehabilitación y nunca de limpieza dental. Eh, Hace unos minutitos veníamos charlando con Luis sobre el tema básico, o sea, ¿qué es lo que uno puede llegar a dar o quiere dar en función eh, de la percepción y de los conocimientos que se dan? Hace muchos años éramos tal vez eh, mucho más concretos en cuanto a la cantidad de información. Hoy en día, como Luis me lo dijo recién, esa información está más disponible y uno la puede conseguir. Pero lo importante es cómo utilizar esa información y manejarnos por conceptos, básicamente manejarnos por conceptos. Ahora vamos a ver si ya empezamos con nuestra disertación, no sé si todo bien. ¿Por qué rehabilitación oral y nunca limpieza dental? Eh, no me pongan a mí, si quieren, o sea, se van a aburrir con mi imagen. Si lo podemos eliminar, mejor. No sé, Pepe, si lo podés borrar o me veo yo solito. Ahí estamos. Eh, el tema de los conceptos. Vamos a hablar un poquito de conceptos y también un poquito de practicidad, ¿no? Pero esa practicidad tiene que estar seguida de que nuestro trabajo valga. Por eso, en ese concepto y planeamiento de lo que es rehabilitación oral, vamos a contraponerlo contra limpiezas. Hablamos de limpieza. Cuando uno piensa en limpieza, piensa en las limpiezas dentales, pero en realidad, a nivel odontológico, si uno piensa en limpieza, piensa en este señor que está en una veterinaria haciendo muy bien su trabajo, pero conceptualmente no es lo que los odontólogos decimos que hacemos cuando hacemos un procedimiento de o profilaxis o de rehabilitación. También pensamos en esto, un concepto de limpieza. Solo tenemos que abrirle la boca al perro o al gato y le limpiamos toda la boca y es un acto único, es algo solamente en ese momento, le damos la mano al tutor y no nos vemos nunca más. Y no es lo que nosotros queremos transmitir. Primero, si nosotros hablamos solamente de limpieza, nos estamos menospreciando en cuanto a todo lo que es nuestra tarea científica, práctica, de conocimiento, de formación. Y cuando yo digo rehabilitación oral, hay un concepto que es de humana, que es el de rehabilitación oral, que generalmente está relacionada con prótesis, con volver a comer correctamente, pero no es lo que sucede en odontología veterinaria. No existe en odontología veterinaria el concepto de limpieza dental. Nosotros se nos ponen los dentistas, se nos ponen los pelitos de la nuca, se nos paran y estamos como alerta, porque nosotros sabemos que no es solo limpiar, entre comillas, o sacar el tártaro o la placa bacteriana. Es algo mucho más complejo que implica un pensamiento, una planificación, un concepto y sobre todo también una venta de un servicio. Por lo tanto, la rehabilitación oral en veterinaria consiste en devolver la salud oral al paciente de forma global. Y esto no implica solamente un procedimiento, sino implica formación al tutor, explicación, dar todos los elementos necesarios y conocidos para que esa persona comprenda cuál es nuestro trabajo, cuál es la enfermedad, cuáles han sido nuestros diagnósticos y cómo será ese tratamiento. Obviamente, la mayor cantidad, digamos, de consulta o de concepto por parte del tutor vienen muy tranquilos, más allá del miedo a la anestesia, que es algo muy frecuente, pensando, bueno, es solo una limpieza. Una de esas no me lo duerme y le limpia así y está todo bien. O es un procedimiento menor, o el animal dice no está enfermo, solo tiene un poquito de mal olor, pero está sanito, está sanito. El perrito o el gatito está sanito, solo tiene un olor que voltea y que mata a la gente mientras va pasando. Y también viene con preconceptos diciendo, bueno, yo quiero una limpieza dental con láser, como si existiera la limpieza dental con láser, y confunden los procedimientos ultrasónicos
con el láser. Otros podrán decir solo una sedación, y sobre todo muchos hacen hincapié que es un procedimiento económico. O sea, es algo de menor monta, es un procedimiento económico, y lamentablemente muchos de estos conceptos han sido avalados de alguna forma por nosotros mismos. Es decir, en nuestra poca formación académica, lamentable en las facultades de formación odontológica, nos hemos quedado con procedimientos menores, con algo que se puede hacer cuando hacemos otro procedimiento quirúrgico y que no trae mayores consecuencias y que, bueno, si, ya que estamos, le limpiamos los dientes y igual le hacemos esto, sacar un diente o lo que sea. No sería este el concepto, y menos si nosotros queremos brindar un servicio de excelencia y cobrar por ese servicio de excelencia. Hoy no vamos a hablar de marketing, hoy no vamos a hablar de la venta de servicio, eso lo podemos charlar o tengo miles de charlas que a veces doy hablando de cómo incrementar nuestro trabajo odontológico y la rentabilidad que es muy alta. Fíjense que yo solo trabajo en la parte de boca y puedo mantenerme, o sea, puedo vivir de eso sin necesidad de vender productos, fármacos, alimento balanceado, clínica, solo la venta del servicio. Entonces, el motivo de consulta obviamente es la enfermedad periodontal en una alta proporción. Obviamente tenemos otras consultas que también son importantes en menor proporción, de los cuales en la parte odontológica estamos preparados para ello. Obviamente la enfermedad periodontal es una infección bacteriana que afecta al aparato de sostén del diente. Yo siempre me gusta decir que es una enfermedad higiénico-infecciosa que interactúa con el proceso inflamatorio local oral, porque depende mucho también del proceso inflamatorio y de ese socio involuntario que es la inflamación durante el proceso de la enfermedad periodontal, que hace que pueda agravar mucho más el cuadro. Obviamente, las indicaciones cuando vemos una enfermedad periodontal, limpieza dental es lo que se dice habitualmente, y nosotros decimos rehabilitación oral. Si nosotros podemos ver un poquito comparativamente los elementos necesarios para, insisto, conceptualmente, yo le hago una limpieza y yo le hago una rehabilitación, cuando yo le hago una limpieza es decir, bueno, yo solo necesito que venga mi anestesista, lo anestesio yo, y voy a disponer de estos pocos elementos, una sonda, culetas de Gracie para hacer tratamiento periodontal y un equipo de ultrasonido. Obviamente tendré accesorios, clorexidina de tritón, por otro lado, que es muy buena, y obviamente todos los elementos necesarios para poder dormir al paciente y que esté en las mejores condiciones. Que después vamos a hablar un poquito sobre esos conceptos que están en muchos lados de no dormir al paciente y limpiarle los dientes. No quiere decir que no podamos hacer un mínimo de estartraje básico en algún procedimiento que nosotros hayamos hecho y en una supervisión, digamos, bueno, acá le sacamos un poquito que se le formó, lo vamos controlando, pero digamos, la enfermedad periodontal no se trata con el animal despierto. Y si ustedes se fijan en lo que está a la derecha, hay un montón de elementos necesarios para lograr esa rehabilitación. Obviamente, no estoy descartando lo de la izquierda. La izquierda se suma a la derecha para que sea rehabilitación completa. Y de esa manera, perdón, podemos brindar un servicio que, como dijimos anteriormente, es un servicio de mejoramiento global de la cavidad oral y de la salud general y local del paciente. Esa rehabilitación, y esto me lo recordó mi colega Guillermo Bimeyer, que es decir, como concepto es dinámico, no hay un concepto estático de que yo llego, le hago la limpieza, me voy y listo. O sea, el tratamiento, y digo tratamiento porque la enfermedad periodontal no tiene cura sin este tratamiento, está enganchado con toda nuestra actividad, más el control y la supervisión que hacemos sobre los cuidados hogareños que indicamos postquirúrgicos. O indicamos
si el caso lo tomamos en un estadio casi inicial, muy leve, prácticamente en enseñar al tutor a hacer el mantenimiento hogareño. Ese mantenimiento hogareño, como lo dije hace 2 minutos, tiene que estar supervisado. Y es un concepto dinámico, porque esto es para toda la vida. No podemos dejar o bajar los brazos. Las enfermedades, la enfermedad perinatal es la más frecuente y nosotros sabemos que no hay una cura definitiva, sino hay un tratamiento puntual y de supervisión constante. Esto es lo que habitualmente vemos, pero digamos, no necesariamente tenemos que llegar a estos puntos. Y acá hago una pequeña salvedad. Esa frase que escucho a menudo de los tutores, bueno, en realidad me hicieron esperar o esperemos porque no está tan mal. No hay que esperar que la boca esté en estas condiciones para ser tratada. La prevención es mucho más eficiente porque no tenemos destrucción del aparato de sostén del diente. Bueno, estos serían los casos tal vez más emblemáticos que sí nos mueven a hacer, entre comillas, la limpieza dental. Todos los días, en nuestro consultorio, podemos abrir la boca y fíjense, por ejemplo, en este caso que ustedes, bueno, pero hay un poquito. Sí, pero el cuarto premolar está fracturado, tiene una fractura laminar. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿No lo vamos a rehabilitar? ¿No le vamos a hacer un diagnóstico más en profundidad? ¿No vamos a hacer un sellado si es necesario, un conducto o una extracción? ¿O eventualmente derivarlo? La misma foto con mejor visión, casos un poquito menos graves, pero igualmente necesarios de ser tratados. Fíjense el sangrado, que son signos básicos que no tenemos que estar esperando que se agraven para poder intervenir y tratarlo. Dentro de la génesis de la enfermedad periodontal, sabemos estructura del sostén del diente, ligamento periodontal, hueso alveolar, fibras de la encía. La corona es lo que vemos, la raíz es lo que está sumergida y adherida al hueso, y tenemos una adherencia de placa bacteriana no visible que se va formando por las bacterias que están en la boca, pero al mismo tiempo se van adhiriendo con glucopolisacáridos, con glucoproteínas, con polisacáridos que están presentes en la saliva y actuarían como una especie de pegamento suave, que a su vez se mineraliza y forma el cálculo dental, protegiendo estas bacterias y haciendo que se metan debajo de la encía, destruyendo. Esto es un poquito, vamos, rápido, con gingivitis marginal. Hasta este momento, digamos, un proceso reversible. Pero en la medida que vamos avanzando ya, la periodontitis, la pérdida ósea, la formación de bolsas subgingivales van a producir ya compuestos de azufre, halitosis y ya estamos en periodos irreversibles. No entremos en clasificaciones, no las necesitamos en este momento. Sabemos que estos procesos indefectiblemente nos llevan a la destrucción del aparato de sostén del diente y en el mejor de los casos, digo en el mejor de los casos, en la pérdida, que ya de alguna manera terminaríamos con el proceso. Pero esa pérdida puede dejar graves consecuencias. Por lo tanto, esas consecuencias pueden ser puntuales o pueden ser consecuencias ya de enfermedades crónicas afectadas por la infección crónica de la boca. Obviamente, habíamos hablado de qué elementos vamos a utilizar para limpieza. Esto es lo que sugerimos. Es ultrasonido, generalmente que tenga luz, una gran cantidad de agua, actúa por vibraciones de la punta y cavitación a través del agua, que a su vez el agua sirve para refrescar o refrigerar la punta del inserto. Y vamos a necesitar también elementos rotatorios que nos van a permitir trabajar mejor dentro del consultorio. Como puntos claves, si nosotros tenemos que atenernos, es un procedimiento que involucra varios pasos, o sea, todo lo que es la rehabilitación. Todos los procedimientos profilácticos dentales
se deben realizar bajo anestesia general y con intubación. Si es anestesia inhalatoria, mejor. Si no es inhalatoria y química o fija, podemos entubar tranquilamente al paciente para evitar la aspiración de los líquidos. Y obviamente si tenemos un aspirador o un sistema de drenaje, que puede ser tanto una rejilla como un pañal, nos va a servir para bajar la cantidad de líquidos intraorales. Eh, no es menor esto de trabajar con anestesia. Esto es tal vez uno de los puntos claves de convencimiento de venta de servicio, pero uno tiene que poder explicar cuáles son las consecuencias locales y generales de padecer una enfermedad periodontal. Cada paso debe realizarse correctamente para lograr un resultado positivo, tiempo suficiente para que el procedimiento tenga un beneficio clínico significativo. No es que me tomo 2 minutos y lo hago así rápido y de repente, uy, ya, dale, despertalo y las caras linguales o palatinas de las piezas dentales quedan sin tratamiento. Uh, y el detartraje subgingival es el paso más importante de la profilaxis, porque de esa manera vamos a quitar todo el elemento que va a continuar, que continuaría con esa enfermedad periodontal. Examen oral completo y registros en fichas son una parte crítica del procedimiento. Obviamente, esto no comienza acá. La rehabilitación comienza en el momento en que entra la consulta y nosotros tenemos la enorme posibilidad de vender nuestro servicio, entre comillas, al tutor, pero sobre todo le estamos ofreciendo salud al paciente. Ese ofrecimiento obviamente tiene que ver con el diagnóstico, lo más certero posible, dentro de las posibilidades de cada uno, que a veces eso se completa con el paciente ya anestesiado y de esa manera podemos observar mejor la cavidad oral y determinar cuáles serían tal vez los diagnósticos más ocultos. En los casos más puntuales podemos decir hacer un diagnóstico bajo anestesia, que a veces se complica un poco con los tutores, pero también podría llegar a ser el caso. Y empezar a contar cómo se originó esto y que esto es una enfermedad y que el paciente no está sano y que las consecuencias pueden ser muy severas y que vamos a tener todos los elementos necesarios para realizar este procedimiento, ya sea estudios prequirúrgicos, evaluar la calidad del paciente, etcétera, etcétera, que ustedes ya saben. Dar o no antibiótico, que eso es un tema que algún día discutiremos, o en las preguntas, y realizar los trajes supra y subgingivales para que nosotros podamos eh, quitar y ver qué es lo que ha quedado, porque esta es una primera etapa de la rehabilitación oral. El destartraje supra y subgingival es una primera aproximación muy importante para ver cuál es el daño colateral que ha dejado la enfermedad o la presencia o no de enfermedades concomitantes o de patologías que van asociadas o que directamente están ahí y no las habíamos detectado. Nosotros tenemos el paciente obviamente dormido, el flash de clorhexidina, hacemos un enjuague, eso para bajar la carga bacteriana. Obviamente vamos a trabajar con ultrasonido, vamos a mover los insertos con alta cantidad de agua para que no levante temperatura. Hace 20, 30 años atrás decíamos no más de 15 segundos por pieza, pero hoy en día podemos aumentar debido al equipo que podamos estar manejando. Tenemos variables de de perio y para poder el inserto debajo, dentro de la bolsa subgingival, sin estar quemando el tejido. Estos equipos de ultrasonido piezoeléctrico tienen variabilidad, entonces podemos tener supra y subgingival y de esa manera no lesionar los tejidos. La cantidad de agua que yo les decía, las caras vestibulares, las caras linguales, las caras palatinas, fíjense cómo la utilización de un equipo con luz es fundamental. Lo que estamos agregando en este momento es luz UV. Esa luz UV nos va a permitir chequear nuestro trabajo para ver si realmente nosotros hemos quitado la totalidad de la placa bacteriana, que es el punto fundamental, no solo el tártaro, el sarro dental,
sino la presencia de placa bacteriana que la vamos a ver de un color rojo fosforescente o naranja o rosado fosforescente. Una vez que terminamos, obviamente, de hacer el destertraje, el pulido dental, como está indicado en cualquier bibliografía, que lo hacemos con pastas de pulir, finalmente volvemos con la clorexidina a hacer enjuagues y tenemos, obviamente, ya sea en forma digital o en forma análoga, eh, medios complementarios que podemos llegar a diagnosticar. Ahora, nosotros, mediante esta correcta profilaxis, dejamos al descubierto un panorama diferente. Y con las lesiones que ha dejado la propia enfermedad periodontal, pero también muchas lesiones que están asociadas o simplemente, como decía hace un rato, se presentan simultáneamente. ¿Y qué tenemos? Exposición radicular, movilidad dentaria, pérdida dentaria, retracción gingival, pérdida de membrana periodontal, bolsas subgingivales, pérdida ósea horizontal o vertical, fístulas oronasales, procesos periapicales, osteomielitis, lesiones mucosas asociadas, fracturas patológicas. Digamos, tenemos todo eso. Ahora, nosotros tenemos que estar preparados para todo esto. O sea, estamos aprovechando nuestro tiempo quirúrgico, oro en polvo, digamos, para poder tomarnos ese tiempo, como decía al principio, de tratamiento y decir, bueno, acá nos encontramos con varias de estas cosas. ¿Qué voy a necesitar yo? Obviamente voy a necesitar instrumental de mano, equipo de ultrasonido, elementos rotatorios, productos básicos y, digamos, en algunos casos, materiales de restauración si alguno de ustedes quiere hacer un poquito más de la parte odontológica. Como instrumental de mano, obviamente, tenemos instrumental de inspección, de periodoncia, de exodoncia, accesorios y quirúrgico básico. Y esto es fundamental tenerlo siempre a mano. Siempre hacía el mismo chiste durante años, y es el mismo chiste que la caja de odontología de cualquier clínico. Y yo le pido, tráigame la caja de odontología, me va a traer una caja gigante con un montón de cosas. Y digo, ¿y esto qué? No, es la caja de mi tío Alberto, que era odontólogo, y me dejó un montón de cosas. Entonces, no tengo la menor idea para qué sirven, pero las tengo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Eso que dije, equipos de ultrasonido que puedan ser magneto extractivo o piezoeléctrico, elementos rotatorios como puede ser un micromotor odontológico no, un Dremel o un taladro de ferretería. Y pongo entre signos de pregunta, una turbina. Bueno, dependerá, dependerá de la cantidad de trabajo y de la inversión que uno quiera hacer en función de los costos que uno tenga y de la rentabilidad que le pueda ofrecer su tratamiento de rehabilitación oral. Productos básicos, obviamente clorexidina, para el consultorio odontológico, eugenol, óxido de zinc, cemento quirúrgico, hidróxido de calcio y polimetilmetacrilato. Si uno se pregunta, bueno, ¿para qué quiero todo esto? ¿No? La clorexidina es un excelente antiséptico oral, el eugenol también, pero lo mezclado con óxido de zinc puede ser esa famosa pastita blanca que se puede utilizar en muchos casos como para eh, calmar dolores o eventualmente utilizarlo en cicatrización. Cemento quirúrgico también para tapar heridas o acelerar procesos de cicatrización o incluso de colocar algún producto para que no se ensucie tanto, por ejemplo, una exposición de furca. El hidróxido de calcio, por si tenemos alguna fractura con vitalidad pulpar, o el polimetilmetacrilato si tenemos alguna posibilidad de realizar restauraciones o fijaciones o férulas para sostener ciertas o dientes o hueso en función de una fractura patológica o de una subluxación o una pérdida dental o una reintroducción de alguna pieza dental que nosotros podamos llegar a hacer. Obviamente, no tenemos todo el tiempo del mundo para hablar puntualmente de cada uno de estos procedimientos, pero estamos hablando de las cosas que sí podemos llegar a tener en un consultorio básico. Materiales de restauración, ahí ya estamos un poquito más con resinas compuestas, composites, ionómero vitrio, que ya sería algo mucho más específico
de nuestro trabajo odontológico. Los que quieran hacerlo, con mucho gusto, están invitados a preguntar, a venir a visitarnos. Las puertas están abiertas para cualquier consulta. Un instrumental de mano, ya dijimos, inspección, periodoncia, exodoncia, accesorio quirúrgico básico, desde un explorador, que esto es el terror de los que de los que van al dentista, un espejo dental, sondas periodontales para poder evaluar la profundidad de la bolsa subgingival, otros tipos de sondas periodontales. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible para no aburrirlos. Fíjense cómo logramos medir la bolsa. Instrumental de periodoncia, las curetas de Gracie, fundamentales para hacer tratamiento periodontal, retirar tártaro y cemento muerto de las bolsas subgingivales. Acuérdense que además del tratamiento que puede ser con el piezoeléctrico en modalidad subgingival, podemos trabajar y debemos trabajar las bolsas de forma de cualquier periodoncista de humano, trabajando con estas curetas y quitando todos esos elementos que pueden ser nocivos, como el sarro y el cemento muerto. Distintos tipos de cureta, miren qué bonitos los colores, me encanta. Ahí cómo vamos a usar. Instrumental de exodoncia, porque vamos a tener muchas veces que realizar exodoncias complejas o no, o abiertas o cerradas. Por lo tanto, vamos a necesitar sindesmótomos, luxadores, elevadores, forceps, como para saber cómo usarlo, un sindesmótomo, recto curvo, luxadores, elevadores rectos, elevadores curvos, elevadores en T, forceps, distintos tipos, y instrumental accesorio que siempre nos utilizamos como una loseta, una espátula y un vaso Dapen, que son muy útiles para mezclar, ya sea cemento quirúrgico, ionómero vítreo, distintos tipos de compuestos que vamos a necesitar, incluso hidróxido de calcio fluido, y una espatulita siempre vamos a tener que estar utilizando. Los vasitos de Dapen son estos vasitos donde también podemos hacer polimetilmetacrilato o podemos hacer otros tipos de compuestos. Y los equipos de ultrasonido, como ya les nombré, el magneto extractivo, el piezoeléctrico. El magneto extractivo son tal vez los más viejos, son los más pesados, son muy efectivos, tienen mucha potencia, eh, y en algún caso yo algunos los he tuneado hace muchos años para bajarle la frecuencia y cortar hueso. Pero digamos, hoy en día tal vez son demasiado aparatosos y han sido reemplazados por el piezoeléctrico que viene con luz LED como para poder ir a trabajar. Como elementos rotatorios, algo simple, un micromotor que puede ser un micromotor de joyería o de mecánica dental, un mini torno. Ya hablar de turbinas es otra cosa. Este micromotor que ustedes están viendo ahí ya es un poquito más complejo porque es un mini motor para implantología. Tiene mucho torque, podemos darle bajas revoluciones, bajas vueltas, frecuencias, o sea, revoluciones por minuto, pero pueden penetrar perfectamente el hueso si nosotros tenemos que hacer algún procedimiento, como colocar un implante o usar una trefina para sacar una muestra de hueso importante, para mandar a histopatología. Esto nos va a permitir trabajar a baja revolución y no quemar el tejido. Incluso se pueden eh, acoplar distintas piezas de mano con reducción o no, como para darle mayor o menor velocidad. Eh, como bien digo acá, el micromotor es un motor que funciona a baja velocidad, va unido a piezas de mano con triángulo y manguera, facilitando el tratamiento del diente, pero digamos, esa velocidad baja puede ser más baja aún si es que lo requerimos. Son distintos grips que nosotros tenemos, que podemos utilizar, recto, curvo, con reducción. Ahí si ustedes se fijan, los contraángulos tienen unos anillos de color verde o azul y eso va marcando la reducción. Pero podemos ir a una ferretería y comprar un mini torno que va a ser bastante efectivo, funciona a 3000 o 5000 vueltas por minuto. Obviamente podemos colocar fresas de corte, podemos colocar discos de corte,
pulidos, copa de pulido, cepillo, etcétera. Mini tornos también. Ya la turbina necesitamos los friction grip, o sea, los grips que van a venir con determinado fresas de distintos calibres y distintas, ya sean de carburo o ser de diamante, o sea, distintos componentes de los materiales. Y obviamente vamos a necesitar un compresor. Giro libre pueden alcanzar velocidades que llegan de 330.000 a 400.000 revoluciones por minuto, pero la velocidad de trabajo siempre es la mitad del giro libre, es decir, de 150 a 250.000 revoluciones por minuto, dependiendo de la presión de contacto. Acá es como que tenemos que pincelar la pieza para no hacer presión ni dañar. Dijimos, los productos básicos ya los tenemos y obviamente vamos a necesitar equipo radiológico porque la odontología y una correcta rehabilitación va a necesitar la radiología dental. Estamos hablando de radiología intraoral, no de radiología general. Este es un equipo relativamente accesible, manual, en el cual nos va a permitir radiologías digitales muy prácticas, sin necesidad de tener que estar revelando con una caja de revelado, aunque podemos utilizar también plaquitas físicas, y en este momento podemos llegar a hacer diagnósticos lo suficientemente rápidos como para tomar decisiones. Por ejemplo, en este caso, saber que hay un proceso periapical severo en las raíces anteriores del cuarto premolar y en la raíz posterior del tercer premolar, en este caso superior derecho. Eh, es muy útil porque es muy rápido y con el animal ya dormido podemos colocar perfectamente los chasis digitales sin correr el riesgo de que el paciente los rompa o los muerda. Por lo tanto, rehabilitación concepto dinámico, vamos a hablar de la educación para la salud por parte nuestra hacia el tutor, lo vamos a comprometer y sobre todo le vamos a pedir que vuelva. Antes, hace unos años yo decía, en 6 meses lo quiero ver, ahora en muchos casos digo, venga en 3 meses y en algunos casos venga de un mes, a un mes. Obviamente, los casos que vemos, que estuvimos hablando, retracción, exposición de furca, piezas que están para sacar, exodoncias, resorciones. Esto es lo que yo habitualmente hago, pongo en una bolsita los dientecitos y digo, ¿le sacó todos los dientes? ¿Se quedó sin dientes? No, los tiene en una bolsita. Así que la gente a veces le gusta llevárselos. Fíjense cómo aparentemente esa corona estaba bien, pero la pieza que tenía anclaje, fíjense, tenía todavía suficiente anclaje, pero estaba totalmente comprometida. Fíjense la fístula oronasal al retirar un cuarto premolar, o sea que uno piensa que no hay una comunicación y hay una comunicación. Casos donde hay bolsas, quedan pseudo bolsas y nosotros tenemos que hacer gingivectomías, pérdidas óseas. Ahí vemos cómo las pérdidas óseas pueden llegar a favorecer las fracturas patológicas tan frecuentes en animales chicos, que le estamos haciendo la rehabilitación y de repente queremos mover el diente y ese caco y se partió la mandíbula, o le quisimos sacar el primer molar inferior y nos quedamos con que le sacamos el diente pero le fracturamos la mandíbula. También tenemos que estar preparados para eso. Casos donde, en este caso puntual, bueno, es un relleno óseo que a veces queremos hacer. A veces hacemos una exodoncia y descubrimos que el alveolo que supuestamente debía estar ahí no está. Hay una linda comunicación. Obviamente eso se cierra. Lo mismo que este procedimiento que vamos a cerrarlo. Hay distintas comunicaciones, mucho más de lo que uno se imagina, fíjense. Procesos periapicales también. Fíjense cómo aparentemente esta pieza estaba bien, pero miren el proceso periapical en las raíces anteriores. Fracturas con procesos periapicales y lesiones perioendo. Fístulas infraorbitarias, fístulas intraorales. Fracturas, hasta acá hay una fractura de corona, aunque no parezca. Una fractura de corona.
sí tenemos tratamiento de conducto, tenemos los elementos necesarios para, con las limas de odontología veterinaria de 60, 40, 60 y 80 milímetros, que son limas especiales, que esas muchas veces no se consiguen en todos lados, pero hay que pedirlas. O tratamientos como pueden ser así, lesiones cariogénicas y sacamos el, el paquete nervioso ya en forma de, en estadio de gusano, como decía en la Edad Media, que te atacaba un gusano al diente. En realidad era la pulpa que salía, se contaminaba y salía en forma nacarada. Y ahí tenemos reparaciones. Osteomielitis, estamos viendo claros casos de osteomielitis, que obviamente eso hay que cerrarlo. O dientes que en su crecimiento o tuvieron una mala formación o se contaminaron en forma temprana y generaron lesiones. Fíjense, ese diente está podrido, eso hay que sacarlo, o si quieren hacer conducto, pero ya ni se justifica directamente la extracción. Lesiones de Garré, o sea, o tumores, muchas veces, que podemos estar presentes y podemos analizarlo. Lesiones mucosas asociadas, como la gingivitis paradental crónica, esas lesiones del beso, la gingivoestomatitis felina, lesiones cariogénicas interproximales. Uno que mira esta boca y dice, ¿y qué tiene? ¿Es un perro? Sí, ¿y qué tuvo este perro? Tiene una resorción a LORF, no felina, sino eh, resorción odontoclástica canina. Eh, un ROC, no un ROF. Eh, Fíjese en los procesos resortivos sobre esas piezas. Esto ya lo vimos, también las fracturas, tumores asociados que podemos llegar a encontrar, quistes dentígenos muchas veces podemos encontrar. Por lo tanto, dentro de ese dibujo, al principio de esa imagen de todo lo que era rehabilitación, también nuestra caja de cirugía básica. Fracturas de tipo patológica, fíjense cómo el proceso periapical del primer molar generó una fractura a nivel mandibular, lo mismo que esto. Y bueno, ese sería un poquito el panorama. Nosotros rehabilitamos, por eso tenemos que estar preparados, no solo para limpiar, sino para dar una respuesta durante ese proceso. Si nosotros consideramos que no estamos en condiciones, bueno, sería bueno empezar a derivar. Tal vez en otros países, en Estados Unidos, está dividida la tarea de profilaxis puntual está muchas veces a cargo de los eh, técnicos, los technicians. El technician termina de hacer su tarea y obviamente las extracciones, los cierres de fístula, las reparaciones, eh, las eventuales tratamientos de conducto o reposicionamientos dentales que se puedan dar por una luxación o lo que fuera, o trauma, lo hace el odontólogo o el cirujano o el veterinario a cargo. Esto es solo un panorama para entender básicamente el concepto. Queda mucho para trabajar, quedan muchas posibilidades para desarrollar, pero sobre todo no perderse la posibilidad de trabajo. O sea, que la limpiecita que nos dicen los clientes no es una limpiecita. Es una rehabilitación oral, es un proceso quirúrgico, es un proceso que necesita toda la atención del mundo y todos los recursos necesarios que están a nuestro alcance para poder brindar esa rehabilitación oral. Es decir, llevar al paciente a su mejor estadio. Boca limpia, no inflamada, no dolorida, para poder mantenerla en casa. Esta frase es la que yo generalmente le digo al tutor. Ustedes tienen que poder meterle la mano en la boca sabiendo que no hay dolor, sabiendo que no está inflamada y sabiendo que no está sucia. Después de que nosotros lo instruimos, bueno, le damos un tiempo de práctica. Hay gente que se adapta y lo hace muy bien y realmente son nuestros aliados porque los resultados son muy evidentes. La gente que no puede
subirse, digamos, a los cuidados hogareños, tenemos el inconveniente de que tenemos que a veces reoperar o hacer algún ajuste eh, hasta que más o menos lo pueda mantener y si no, finalmente vamos a tener que rehabilitar nuevamente al paciente. Siempre con los mismos procedimientos, estudios prequirúrgicos y acompañamiento. Esto no es menor, el acompañamiento no es menor hacia el tutor, máxime hoy en día que se está maternando, se está paternando mucho a los animales de compañía y merecen no solo ser tratados por ser una enfermedad de la civilización, básicamente la enfermedad periodontal, o lo que nos podemos exponer nosotros, o eventualmente las enfermedades que puedan padecer por sí solos, es nuestra responsabilidad darle una salida ética saludable a nuestros pacientes. Como consecuencia, los tutores van a estar contentos, nos van a pagar bien y al mismo tiempo los vamos a comprometer al cuidado, que no alcanza con decir qué lindo que son, que yo lo amo, que esto y el otro, sino que la responsabilidad, antes que nada, de tener un animal de compañía en su casa. Así que bueno, no sé si Luisito está por ahí, y acá tenemos algunas preguntas muy interesantes. Eh, Juanjo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Bien, yo te escucho si me quieren poner el video para, Para a ver, verte. para Bueno, verme. Ay, te ahí comento, te primero veo. te consultan por qué tipo de bibliografía recomendás para alguien que quisiera hacer o comenzar a formarse como odontólogo veterinario. Bueno, es una muy buena pregunta. Hay bibliografía en castellano, que es el libro de Fidel San Román, que es dentro de todo un libro bastante actualizado. Eh, no hay un libro completo. A ver, eh, tenemos los libros de Brooke Nimek en inglés, tenemos los libros de algunos antiguos de Colin Harvey, que por más que sean muy viejos, son muy didácticos, son muy buenos. Y no se da lo que se puede dar en odontología humana, que son libros de formación básica. En general, los libros de odontología veterinaria apuntan más a ciertos trabajos, pero no profundizan demasiado sobre el aprendizaje. Por ejemplo, si uno quiere aprender sobre embriología, tiene que ir a libros de humana, cualquier libro de humana actualizado está bueno. Si quiere hacer ortodoncia, tampoco hay libros de ortodoncia veterinaria. Sí va a poder encontrar tratamientos básicos, pero por ejemplo, en lo que es endodoncia, están las descripciones, está incluso el Holmstrom, que es bastante telegráfico como para poder entender, pero digamos, siempre falta como no tener todo el tiempo suficiente para profundizar el procedimiento. Entonces, a veces uno tiene que ir a brevar a los libros de humana, eh, que no son malos, pero uno los tiene que readaptar. Y dentro de la bibliografía también puedo recomendar, eso me toca en lo personal, la guía de las Guasaba, que es una guía de consenso. En ese consenso, las primeras guías que salían eran muy técnicas, ahora estamos tratando de hacer una guía un poco más friendly, más amables, pero precisamente los que están más interesados en odontología, esas son muy buenas guías como para profundizar. Después, todo lo que sea publicación actualizada de los journals de Veterinary Dental, digamos, de las college de Estados Unidos. Eh, tenemos libros incluso bastante interesantes de Brasil. El de Marcelo Rosa es un muy lindo libro que tiene. Y el Heidi Love Prize, no el viejo, sino el nuevo, también es un muy buen libro
que uno puede llegar a utilizar para empezar a formarse como odontólogo veterinario. Luisito, ¿otra pregunta más? Sí, esta es personal, por ahí complementaria. En una época trabajamos bastante en armar fichas odontológicas para llevar registro. Sí, En Medicina Humana está recontra instalado, tener la ficha odontológica donde nuestro odontólogo de cabecera va registrando eventualmente, te dice que pasa cada tanto tiempo y demás. Es una buena manera de tener, no digo cautivo, por lo menos pendiente al tutor de la mascota para que vea los avances y tenga un recordatorio para asistir nuevamente a la consulta. Hay fichas odontológicas que provea la WhatsApp como para que uno pueda descargar y utilizar, o hay alguna otra ficha odontológica propia eh, o alguna referencia para poder mira, implementar en las clínicas. está lleno de fichas odontológicas para bajar. Para que no se me ve, pero no importa. Si no me veo, decirle a Pepe que me dé para mirar así te veo, me ves vos mientras hablo. Eh, Justo me recordaba con las fichas que hicimos hace 20 años nosotros, que hojeando el Fidel San Román aparecieron esas fichas. No sé si alguna vez te lo comenté. Yo dije, no puede ser, son las fichas que hicimos con Luisito, que las dibujamos juntos. Sí. Eh, y aparecieron ahí, no sé cómo, después de casi 20 años, aparecieron en un libro. Yo creo que es importante tener un registro y tener una planificación. Uno lo puede bajar tranquilamente. Yo lo que veo que muchas veces bajar esas fichas, para el que no tiene demasiado conocimiento técnico, son como muy complejas. Si yo les digo a todos, eh, tengo un problemita en el 104, posiblemente no todos los que están escuchando puedan entender de qué pieza dental estoy hablando, que sería la nomenclatura triada modificada o el 408. Y además hay toda una serie de siglas, en general se manejan con muchas siglas, que tienden a ser bastante confusas. Yo lo que pretendo es que tengan al menos una ficha simple para recordar cuántos dientes tiene un gato, cuántos dientes tiene un perro. Empezar tal vez por eso, eh, mucho más, más fácil, más didáctico. Y sí, váyanle poniendo numeritos, que, cuáles son los cuadrantes, cuál es el uno, el 2, el 3 y el 4 y cómo se van la nomenclatura. Lleven un registro de que cuando le hagan exodoncias, qué piezas son las que les sacaron, o las piezas que trataron, o cuáles son las piezas ausentes. Eh, la WhatsApp recomienda hacer un registro de a cuatro manos. Lo que pasa es que ese registro a cuatro manos requiere de un asistente que esté anotando. Y muchas veces no tenemos un asistente que está anotando mientras nosotros estamos trabajando. Entonces, bajarlas, adaptarlas, tal vez usar algo más simple y empezar a familiarizarse con los odontogramas para poder ir registrando lo mínimo. Lo mínimo es, está, no está, exodoncia, no exodoncia, fractura, no fractura, dejamos la raíz persistente, no sé, lo que fuera. Eso sería, digamos, muy bueno como forma de trabajo. Ya en nuestro consultorio estamos utilizando, hemos hecho nuestro sistema de fichas propia digital. Entonces estamos manejando eso a nivel eh, digital en la nube como para poder disponer en cualquier consultorio mediante internet de esa ficha y poder ir trabajándola mucho más rápido y no tener que estar escribiéndola sobre la ficha física. Aunque la ficha física, debo reconocer que todavía tengo muchas y las extraño, pero están destinadas en algún punto a desaparecer. Seguimos con las preguntas porque si no nos vamos a ir mal, Luisito. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Las leéis vos o las leo yo? Te las leo, te las leo.
Dale, Hay, dale. hay un par que están relacionados con lo mismo. Una primera es si recomiendan, o al revés, si rechazar la idea de hacer mientras hace otro procedimiento quirúrgico, hacer un destartraje. Eh, Como odontólogo lo desaconsejo profundamente. Cuando uno hace un procedimiento de rehabilitación, genera un sinnúmero de aerosoles contaminantes. Si vos vas a abrir y vas a tener dentro del mismo lugar una zona aséptica, no vas a tener mucha limpieza que digamos, porque esos aerosoles van a estar permaneciendo. Hay casos puntuales donde decimos, bueno, está bien, es un animal muy grande, le estamos haciendo, sacando un, no sé, un lunarcito y le hacemos el procedimiento de la boca, sí, pero estamos abriendo cavidad abdominal, cavidad pélvica, no, no le vamos a tocar la boca. No, está bien, está bien. Tampoco O es, sea, no es estamos un factor hablando relevante. de el grado de contaminación y además, insisto, eso habla de la poca relevancia que se le está dando a la boca cuando hacemos un procedimiento. O sea, no nos tomamos el tiempo suficiente ni para diagnosticar, ni para ver cuáles son los problemas que podemos encontrarnos, porque hay ciertos diagnósticos que están más ocultos, que necesitamos el equipo de rayos, que necesitamos a lo mejor algún otro procedimiento complementario. Y ese tiempo quirúrgico es importante para poder aprovecharlo en la boca. Eh, Mm, yo desaconsejo. y Eh, ya. ¿Qué más? Hay dos preguntas que están bastante relacionadas y es con el uso previo de antibióticos al procedimiento de rehabilitación. Hablemos propiamente. Si los recomendás los antibióticos y cuáles son los de elección. Mira, en general, si no hay un sobrepaso del tejido, o sea, de que está demasiado, yo el antibiótico prefiero utilizarlo después, sobre todo si he hecho algún desastre mayor, desastre en el buen sentido, contaminante, ya sea felino o canino, eh, y lo utilizo sobre todo en aquellos casos donde hay mucho dolor o mucha contaminación o muchos blancos o realmente hay mucho dolor como puede ser una gingivitis paradental crónica que si no le das un antibiótico y un corticoide no apagas el fuego. Y si no apagas ese fuego, ese animal va a sufrir muchísimo. Entonces ahí sí, obviamente, elección estomagil de tritón, ya que está, pasamos el chivo, pero digamos, bien utilizado es un excelente antibiótico. A veces tenemos problemitas gástricos, bueno, protectores, etcétera, y podemos hacer un procedimiento seguro. A veces aprovechamos intraoperatoriamente clinda o amoxiclavulánico. Este mito, y digo que es un mito, de que nosotros le estamos limpiando, entre comillas, rehabilitando, con sangrado, y todas esas bacterias se la chupa al torrente circulatorio y le hace una endocarditis o un taponamiento renal. El perro o el gato que tiene esa boca, cada vez que come, 4 veces al día, 5, va a tener una bacteriemia que va al sistema retículo endotelial tratando de filtrar eso. Algunos casos vamos a tener un exceso de blanco, que vamos a sí tratarlo, um, pero es un mito que el animal se va a morir porque nosotros tenga contacto la sangre con las bacterias de la boca. Ya lo viene teniendo. Hay estudios, hay papers suficientes como para decir, esto es algo crónico. Si hay una lesión de tipo cardiológico es porque tiene tiempo, si hay una lesión de tipo renal es porque hay tiempo. Es un elemento más dentro del proceso, pero no va a pasar nada. Um, Tratemos de usar los antibióticos con responsabilidad, no generar ningún tipo de resistencia. eh, y ya te digo, a veces en algunos casos donde hay mucho manoseo, bueno, esta boca sí necesita un antibiótico, se lo damos. En caso de gatos, que generalmente viene y dice, y no lo puedo dar en la boca, y esto que lo otro, recomendamos clindamicina inyectable 7 a 10 días
2 veces al día o una vez al día según puedan pincharlo al paciente. Eh, Fuera de la clindamicina, ¿algún otro principio activo? Metronidazol o no Mirá, sé. el metronidazol tiene que estar asociado, ¿sabes? El metronidazol es para anaerobios, vos lo sabés muy bien, Luis. Eh, a veces se utiliza incorrectamente. En gingivitis paradental crónica hay gente que le da metronidazol, no sirve para nada si la gingivitis paradental crónica es aerobia. Y ahí es donde entramos en casos de diagnóstico y en lo que hablábamos nosotros, ciencia básica. Eh, ¿Para qué me vas a dar metronidazol si el problema lo tiene en superficie? Entonces, eh, primero que es tóxico el metronidazol si lo das en largos periodos. Eh, si es un caso, sí, de formación de compuestos azufrados por bacterias anaerobias, dale un metronidazol. Está overhealed, o sea, el tejido está sobrepasado, dale un metronidazol, se va a sentir mejor. Le damos calidad antes del procedimiento. No son todos esos casos, pero hay algunos casos. Si no, amoxiclavulánico. Después tenés aquellos casos de comunicación oronasal. Entonces te conviene un amoxiclavulánico como para trabajar los dos estadios, boca, nariz. O empezás con un estomagil, con espiramicina, metronidazol para boca y después continúas con nariz después de haber cerrado la comunicación oronasal, que es mucho más frecuente de lo que la gente y los colegas se imaginan. Entonces, acuérdense, la proyección de las raíces, a diferencia del humano que va al seno maxilar, en el perro y en el gato van a la cavidad nasal. Y esto es algo que le tenemos que contrar al tutor. No lo estoy diciendo para nosotros, lo estoy diciendo como argumento para el tutor que no entiende cómo esa fractura de colmillo en el gato le genera una descarga nasal crónica que baja con antibióticos, pero después, si hasta que no le saquen el diente, o no le hagan conducto, o no hagan otra cosa, hasta que no cierren esa comunicación va a seguir siendo el problema. E insisto, es Eh, mucho más frecuente de lo que uno piensa. Listo. Eh, Pregunta del chat. eh, Preguntan por el de Pulis, si sacarlo sí, o no sacarlo. bien. Siempre. Vamos al fibroma odontogénico periférico. Diagnóstico. Primero saber si es o no es. Ah, si no está trayendo algún tipo de problema, sabiendo que es un fibroma odontogénico periférico y no le está trayendo ningún problemita, y hemos hecho un exéresis para hacer un diagnóstico, bueno, puede pasar porque sabemos que eso va a recidivar. Yo lo que recomiendo es hacer fresados de alveolo. O sea, acuérdense que el fibroma odontogénico periférico tiene su origen en el ligamento periodontal. Por lo tanto, si yo quiero eliminarlo definitivamente, voy a tener que ir al diente que lo originó, sacar ese diente, fresar el alvéolo para no tener que hacer tal vez las cirugías más dramáticas de eh, quitar o hacer arco o quitar una parte ósea eh, más mutilante, por decirlo de alguna manera, del paciente. Entonces, con una buena fresa, eh, de, puede ser de carburo, pero generalmente diamantada, hacemos un fresado del alvéolo, eh, eliminamos si quieren una parte de ese alvéolo en la parte externa, en la tabla externa, cerramos el defecto y listo, ya está. Es muy difícil que recidive. Bien. Si está generalizado ya es un poquito más complejo, pero en general funciona muy bien. Pablo consulta acerca del procedimiento de cierre de fístulas oronasales. Sí, ¿Tienes alguna técnica o alguna recomendación? generalmente a ver, si es un colmillo, es un cuarto premolar, los colgajos vestibulares son los que mejor funcionan. Colgajos de inversión que algunos se dan a partir del tejido palatino son menos eficientes a mi entender, pero pueden llegar a funcionar. Todos los colgajos vestibulares pueden tener algún punto de dehiscencia si uno no lo hace correctamente o lo hace correctamente y bueno, se soltó el punto.
Eso siempre hay que poder marcarlo para el tutor, pero tiene bastante buen resultado todos los colgajos vestibulares. En muchos casos, o sea, uno tiene que evaluar el grado de comunicación, la amplitud de esa comunicación. En muchos casos no hay comunicación o la comunicación es mínima y a veces podemos utilizar tal vez no el colgajo, sino tal vez un afrontamiento, entre comillas, un colgajito. Pero lo ideal es hacer un buen colgajo, una buena base y cerrar el defecto. Eh, y otra, bueno, el mismo colega nos consulta acerca del diagnóstico del ORF en caso de que no tengamos un equipo de rayos X de uso oral. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ahí es bastante complicado. Ahí tenemos que agarrar, obviamente, el explorador y empezar a buscar lesiones. Vamos a encontrar sobre todo lesiones de tipo coronal. Cuando encontramos la lesión de tipo coronal, que da el tipo co-chattering, ese reflejo donde el gato mueve la mandíbula como si estuviese hablando, que es un arco reflejo de dolor, que eso lo podemos bloquear con anestésicos locales, ya tenemos ahí el diagnóstico de la pieza que está lesionada. Este es otro de los puntos que uno tiene que poder aclarar del ORF para el propietario. Tarde o temprano, esa pieza va a estar afectada. O sea, aunque sea mínimo la lesión, va a llevar tiempo, pero digamos, al no ser una bacteria, un virus, un parásito, un tumor, sino una célula normal que se activa misteriosamente, más allá de todas las teorías que tenemos, pero en definitiva no sabemos bien cómo, es solamente una pobre célula que está perdida en tiempo y espacio, porque está trabajando donde no tiene que trabajar en un tiempo distinto. En vez de comerse los dientes de leche, se comen los dientes definitivos. Entonces sabemos que no lo podemos detener y tarde o temprano vamos a tener que quitar la pieza o en el caso de que ya hemos perdido ligamento periodontal, tenemos tejido de sustitución, podemos hacer amputaciones coronales tranquilamente. Pero si no tenemos un diagnóstico radiológico, es muy difícil porque no vamos a ver raíces fantasmas, no vamos a ver lesiones profundas y en ese caso vamos a estar subtratando al paciente. Perdón. Y por último, Adrián Sánchez Díaz, perdón, consulta acerca de enfermedades odontológicas más comunes en animales exóticos. Si tenés experiencia. Mira, si vamos a tener que hacer, a ver, si hablamos de exótico, de zoológico, obviamente, todo lo que sea lesiones de tipo de fracturas, que son los más evidentes, o silvestres, más evidentes. Si vamos a agarrar todo lo que es eh, hámsters, chinchillas, conejos, guinea pig, ¿cómo se llama? Guinea pig es el coballito. Que no Sí. me mires así, Luisito. A veces se me cruzan la nomenclatura. Ahí vamos a tener básicamente problemas oclusales o problemas periapicales con abscesos severos. Y son pacientes más complicados porque tarde o temprano dejan de comer. Pero si no, sería el rasado dental para colocar la oclusión correcta. Eh, en cobayos generalmente vemos también el atrapamiento lingual. En conejos podemos llegar a ver los abscesos, que son muy frecuentes, sobre todo cuando tenemos algún proceso periapical y tenemos procesos, digamos, abscesos severos con neoformación ósea, donde tenemos que drenar todo ese pus que es como gaseoso. Eh, y después todo lo que es, ya te digo, silvestre está más por el lado de la fractura que otra cosa. Y ahí tenemos o tratamiento de conducto o exodoncias. Bueno, creo que las consultas hasta ahí llegaron. Eh, no sé si te quedó algo más como para compartirnos que te quedó en el tintero.
Si no, por ahí te convocamos para otra oportunidad y hacemos una segunda parte con algún videíto, alguna intervención quirúrgica en vivo. Como la que hicimos aquella vez hace 19, 20 años atrás en el Palais Rouge. Eh, no, yo creo que no, que ya están planteadas todos los, eh, los puntos como para que cada uno pueda empezar a mirar mejor en las bocas y plantearse qué es lo que quiere hacer. Los que quieran hacer odontología, ya te dije, las puertas del consultorio están abiertas para venir a consultarnos. Eh, no es lo mismo hacer, o sea, que un clínico tenga como formación odontológica, que alguien quiera hacer la especialidad. Obviamente, lo que se le pide a un especialista es eso, que sepa un poquito más y que pueda capacitarse un poquito más en profundidad con respecto a la parte bucal. Y nada más, lo único que quería así nombrar al héroe de hace una semana, al doctor Guillermo Bimeyer, que fue el artífice, no voy a decir de qué, pero le salvó la vida a un paciente no tradicional por un problema oral y, y eso nos llena de orgullo de que una persona se haya puesto las pilas y haya buscado todos los recursos para poder solucionar un tema que aparentemente no tenía solución y lo pudo encontrar por un problema oral severo. Así que bueno, supongo que eso, si todo sale bien, tal vez en unos meses podamos contar un poquito los detalles. Pero, pero es importante tener las ganas, ¿no? A veces no, no hay que sentirse menos por no saber, sino reconocer hasta dónde sé y qué puedo hacer con eso. Y si puedo encontrar alternativas de solución, bueno, hay que buscarlas. Bueno, Juanjo, te agradezco enormemente el tiempo, agradezco el tiempo de todos y la paciencia para o dejar de comer o dejar de atender a las familias y dejar un poco de tiempo en la formación. Queremos convocarlos el mes que viene con una nueva charla de este ciclo de conferencias de Sanidad 360 que venimos haciendo con la gente de marketing de Tritón. Y bueno, despedirlos ahora y esperamos encontrarlos en breve en el mes de agosto. Un saludo para todos, especial para vos, Juanjo, y para toda tu familia. Gracias. Muchas Y gracias, Luis. como siempre, un gusto tenerlos a todos por acá. Que sigan muy bien, buenas noches para todos. Chao, chao.